Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas restricciones, efectivamente, como hemos dicho en otros espacios, pero quizá la crisis es una buena oportunidad para que las diversas áreas del gobierno trabajen de forma más transparente. Por ejemplo, si la comunicación entre funcionarios de todo lo que están haciendo respecto a la crisis se hace de manera electrónica, con correos oficiales. Esa es una muy buena manera de saber qué es lo que están decidiendo, con base en qué elementos, si no están de acuerdo y lo están diciendo, si ven un problema y lo están mencionando. Los funcionarios municipales tienen muchas dificultades a veces para hacer cosas que creen que se deberían de hacer, pero sus superiores no están de acuerdo, etcétera. Este es un buen momento para que a través de la información, de la tecnología, las comunicaciones puedan ser más transparentes y más claras. También es un muy buen momento para que todas las áreas de la administración, sin ningún requerimiento, estén proporcionando información de lo que se está haciendo para la pandemia, para la gestión de la pandemia, y de esta manera nutrir estos micrositios de los que se han hablado en las páginas del gobierno, en donde se puede ir poniendo la diferente información. También pienso que la pandemia es una buena oportunidad para ejercitar toda esta información proactiva, transparencia proactiva en un caso muy concreto. Que no se agobien en este momento a lo mejor los funcionarios de todo lo que tienen que decirnos, pero decir sobre la pandemia. Y sería un muy buen ejercicio para empezar a desarrollar la transparencia y la rendición de cuentas. Es también una muy buena oportunidad para desarrollar muchos más trámites de manera electrónica, que podamos obtener resultados de nuestras diferentes gestiones que hacemos frente a los gobiernos municipales de manera electrónica, que como además ya se ha dicho en muchos textos que se han escrito al respecto, eso limita la corrupción, limita la distorsión de los trámites y permite que sea de una manera más eficaz. Además, iguala mucho más a los ciudadanos porque no importa quién seas, tú cumples con los requisitos, tú tendrás, por supuesto, tu trámite. Las herramientas tienen que ser muy creativas, porque ya vimos que los recursos en este momento son muy escasos y también las capacidades que tienen los ayuntamientos son limitadas. Por eso la creatividad y la innovación tienen que ser elementos fundamentales en este momento para que los gobiernos se relacionen más con sectores privados y sociales, con otros órdenes de gobierno y también con otros ayuntamientos para que de manera conjunta puedan coadyuvar a gestionar de mejor manera y a modificar prácticas de gestión que se tiene en este momento en los ayuntamientos. Desde luego, crear espacios de participación son un elemento fundamental. No estamos hablando de crear una silla para que ahora venga el representante de los ciudadanos. Estamos hablando de verdaderos espacios de comunicación entre la sociedad y los gobiernos. Espacios virtuales, por supuesto, estamos hablando. Espacios abiertos para que, como decíamos, la comunidad pueda plantear sus demandas, sus problemas, pero también hacer propuestas. La sociedad tiene mucho con qué colaborar con el gobierno y el gobierno podría estar un poco más a la escucha. Un gobierno que tiene a la sociedad de su lado, un gobierno que tiene a la sociedad como aliada, es un gobierno que puede lograr muchas más cosas que un gobierno que está separado, disgustado, divorciado de su comunidad. Pero va a ser indispensable, desde luego, que se gestionen recursos para mejorar las condiciones administrativas del personal y también de la infraestructura. Hemos visto cómo el Coneval ha documentado el caso de municipios pobres del país, que son alrededor de 35, los más pobres estamos hablando, donde se ha señalado que el nivel de contagio del COVID es menor que en otros municipios más grandes, sin embargo el nivel de letalidad es mucho más alto. ¿Por qué? Porque la infraestructura es insuficiente para que los pacientes sean trasladados a hospitales estatales o hospitales con mejor atención.
Entonces no hay pavimento, las calles no, las carreteras no están pavimentadas y estos ayuntamientos ni siquiera tienen infraestructura para prestar las primeras atenciones a los enfermos. Entonces esta es una realidad que tiene que verse y que tiene que tratarse. No podemos estarle pidiendo a los ayuntamientos que nos den la información cuando ni siquiera tienen las condiciones para poder trasladar a un paciente a un hospital donde pueda ser intubado o las necesidades que tengan. Entonces, estoy convencida de que muchos gobiernos incumplen con sus obligaciones de transparencia porque no tienen los instrumentos para hacer frente. Hace algunos años escribimos un libro sobre transparencia en municipios que, documentado con datos empíricos, demostraban esta situación. Hay muchos ayuntamientos que quieren darnos información, pero simplemente o no tienen organizados los archivos porque no saben cómo organizarlos, o no tienen el escáner, o no tienen los instrumentos. Es decir, hay muchas carencias en los municipios que hay que mirar antes de estarles pidiendo que cumplan con esas obligaciones. Si nosotros no atendemos esa heterogeneidad de los ayuntamientos, entonces los ayuntamientos van a seguir simulando que nos dan información, y una información que no es real y que no nos sirve a los ciudadanos en términos de rendición de cuentas, y que al contrario van a ampliar la distancia que hay de comunicación entre los ciudadanos y los ciudadanos y los ayuntamientos, perdón. Entonces es necesario preparar, es decir, capacitar e incentivar, es decir, mejorar sus condiciones laborales en general, de seguridad en el trabajo, salariales, etcétera. Al recurso humano, me parece que es una condición sin la cual el camino hacia la transparencia y la rendición de cuentas en los municipios no va a poder recorrerse. Asimismo, la vigilancia ciudadana, la autonomía del órgano interno de control. No quiero hablar mucho de la autonomía del órgano interno de control, que tendría también un papel que jugar en las tareas de transparencia y rendición de cuentas, pero no lo quiero hacer porque esto implica una transformación legal de una envergadura que en este momento no se podría hacer. Yo estoy tratando de referirme a acciones que creo que en este momento, en las condiciones en que estamos, se pueden hacer y que se pueden lograr. Considerar entonces las estrategias de heterogeneidad de los ayuntamientos, en función de lo cual debe ser bien diferenciada y bien adaptada a las condiciones particulares de cada municipio, las acciones que se quieran emprender. Me parece que hay organizaciones académicas, instituciones académicas, que vivimos del presupuesto público, que podemos ofrecer capacitación, apoyo a los funcionarios municipales en estos momentos a través de todas estas herramientas electrónicas, y creo que eso ayudaría mucho a los ayuntamientos a enfrentar las tareas que se les vienen encima, acumuladas a las mismas que ya tenían. Entonces, la creatividad tiene que ser mucha. Hay algunas herramientas, hay algunas estrategias que se pueden ensayar, que se deben intentar, empezar con lo poco, con lo que no tenemos que hacer grandes planes, porque entonces nunca vamos a lograr realizar los cambios. Tenemos que empezar a hacer gestos sencillos, gestos de a poco, gestos diarios, cotidianos de la administración pública, para poder ampliar la capacidad de transparencia y rendición de cuentas y aprovechar esta crisis, que puede ser una gran oportunidad para lograr lo que todos los ciudadanos queremos, que son gobiernos más confiables y gobiernos que se preocupen por nosotros.